Estimada comunidad, hoy nos acompaña el profesor Sergio García Long, quien nos responderá los diversos alcances que tiene la cláusula MAC en el desarrollo de las operaciones empresariales. El profesor es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, experto en contratos societarios, fusiones y adquisiciones, financiamientos y arbitraje, asociados en Varga Pareja Abogados, miembro de la Comisión Consultiva de Derecho Civil del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Estimado profesor, procedemos a señalar la pregunta a manera de introducción. ¿Cuáles serían las etapas, estructura de la adquisición de la empresa y en cuál de ellas toma relevancia la cláusula MAC? Normalmente estos documentos lo que hacen es dar registro de las tratativas y organizar de mejor manera cómo se llevará adelante una operación de tal complejidad como puede ser la compra de una empresa. Y toda esta etapa de tratativas llega en principio hasta la firma del contrato, la cual a veces, siguiendo también la estructura americana, se distingue del cierre. O sea, firma se distingue del cierre. Y esto es por una razón que tal vez en el derecho peruano la vamos a experimentar, se está experimentando más ahora por el control empresarial, por la nueva ley al respecto, dado que en un mercado americano de capital disperso, de empresas listadas, es que se justificaba que se produciera este diferimento, dado que se tenía que conseguir la aprobación de terceros a la operación, como acreedores, entidades regulatorias o de la libre competencia, o incluso de las respectivas, la aprobación de las respectivas juntas generales de accionistas. Entonces, se difería este momento al cumplimiento, se difería la firma del cierre para que se lograran estas aprobaciones, lo cual usualmente se pactaban como condiciones precedentes. Entonces, dado que por pacto de las partes se genera este diferimiento de un contrato de ejecución instantánea, como es en general una transferencia, por ejemplo, un contrato de compraventa de acciones, es que se crea este espacio de tiempo donde algo malo podría ocurrir que afecte la operación. En específico, si voy a comprar una empresa, que algo disminuya el valor del activo que pretendo adquirir. Y es precisamente dentro de este contexto en donde se pactan las cláusulas MAC y en específico una condición al cierre que es la ausencia de un MAC traducido usualmente como cambio o efecto sustancialmente adverso. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta sería, ¿cómo definiría una cláusula MAC y cuáles son los elementos que la caracterizan? Es una forma convencional de regular el cambio de circunstancias. Usualmente las leyes nacionales civilistas regulan doctrinas como la fuerza mayor o la excesiva onerosidad de la prestación, mientras que jurisdicciones anglosajonas tienden a la impracticabilidad, a la frustración, y en general existen diversas teorías específicas sobre el cambio de circunstancias en predicciones, necesidad de necesidad sobrevenida, base del negocio, presuposición, entre otras. Lo que se busca con la cláusula MAC es regular de manera específica el cambio de circunstancias en operaciones corporativas o financieras a través de la cláusula MAC o MAE. Y esto da la oportunidad a las partes para que puedan definir una estructura contractual más adecuada y específica a las particularidades que pueda tener una operación corporativa, como la compra de una empresa o una operación de financiamiento. Por ejemplo, de manera resumida, la estructura contractual de la cláusula MAC en operaciones de money tiene tres niveles. Un primer nivel donde se indica sobre qué ocurriría el cambio sustancialmente adverso, un segundo que tiene las excepciones y uno tercero que tiene las excepciones a las excepciones. El primer nivel usualmente señala sobre qué va a ocurrir puede ocurrir el cambio sustancialmente adverso, y en principio es sobre el target, sobre el activo, sobre la empresa que pueda adquirir. Pero el pacto o la cláusula MAC es tan detallada que ya se han estandarizado aspectos específicos sobre el cual puede ocurrir el cambio sustancialmente adverso, o sea, no sobre el target en general, sino sobre aspectos específicos, usualmente activos,
pasivos, negocios, proyecciones y entre otras circunstancias específicas que son altamente negociadas. Por ello es que una cláusula MAC usualmente señala que, que un MAC significa un cambio sustancialmente adverso en los negocios, operaciones, activos, pasivos, proyecciones del target. Incluso señala considerados como un todo, de manera que se puedan considerar de manera global afectaciones particulares. En un segundo nivel se suelen pactar las excepciones, o sea, supuestos sobre el cual no se podría invocar un MAC. Y generalmente se toman en consideración riesgos sistémicos y generales, como cambio en la economía, en la política, en los mercados financieros, en el derecho aplicable, en los principios de contabilidad generalmente aceptados, entre otros. Y curiosamente se negocia un tercer nivel que es excepciones a las excepciones, que se materializa a través del calificador desproporcionalmente adverso. O sea, en principio, por ejemplo, un cambio en la economía afectaría a todas las industrias, por ejemplo, petroleras en su conjunto. Pero si se diera el caso que un cambio afecta de manera particularmente o desproporcionalmente adversa a una empresa en particular en comparación a todas, allí sí se podría pactar un MAC. Entonces, si solamente tenemos en cuenta este resumen de la estructura contractual de la cláusula MAC, uno podrá observar que difiere mucho a simplemente señalar que el contrato se vuelve imposible o eventualmente excesivamente oneroso. La tercera pregunta sería, ¿cuáles son las formas en que una cláusula MAC pueda pactarse? Se considera que la cláusula MAC es pactado como un derecho de salida, ya que se incluye en el contrato como una condición al cierre. Nuevamente se difiere la firma del cierre y se crea un lapso de tiempo en el cual pueden generarse circunstancias adversas. Y una de tales condiciones es la ausencia de un MAC. Y el incumplimiento de esta condición, o sea, si ocurre un MAC, es que el comprador tiene derecho a terminar el contrato. O sea, funciona como, hay una discusión civilista al respecto, si funciona como una condición suspensiva o como algo distinto. Ojo que se llaman condiciones precedentes porque es una figura que existe en el derecho americano, que son las conditions precedent, que es diferente en principio a las condiciones suspensivas como las conocemos en el derecho civil. Pero sin perjuicio de este debate, el efecto es poder cancelar la operación, en este caso si ocurre un MAC. Pero la cláusula MAC también es pactada como objeto de una declaración y garantía, que puede realizarse a la fecha de cierre o en la etapa post-cierre, en el sentido de que no ha ocurrido que se declara, que el comprador declara, perdón, el vendedor declara que no ha ocurrido una cláusula MAC sobre determinado aspecto a determinado periodo de tiempo. Y si se incluye como objeto de una declaración y en la etapa post cierre del contrato, ya no funciona como una condición, sino dentro del régimen de las declaraciones y garantías, reps and warranties, y del pago de las indemnidades, indemnities. Con lo cual, el MAC en este caso se pacta como un estándar a superar a efectos de verificar el pago, la procedencia del pago de una compensación. O sea, si se incumple una declaración, un MAC declaration, y ello produce un daño en la contraparte, solo se podrá alegar o se podrá solicitar el pago de un monto dinerario si es que se supera el monto del MAC. Eso quiere decir si es que la materialización del riesgo ha generado un efecto sustancialmente adverso. Si es que no se supera ese estándar, entonces en principio el daño debe ser soportado por quien lo sufre. Entonces tenemos estas dos formas en principio de pactarlo dentro del régimen contractual de las condiciones precedentes para determinar cuándo se puede cancelar el contrato, o dentro del régimen de las declaraciones y garantías y la indemnidad y las indemnidades en la etapa post-cierre para analizar bajo qué circunstancias corresponde el pago de una
compensación dineraria. La cuarta pregunta sería, ¿cuáles serían los criterios para identificar la materialización de una MAC? Y se podrá discutir si es una ventaja o desventaja del MAC, es que es una cláusula ambigua, general y circular, porque usualmente los contratos se indican, ¿no? Cambio sustancialmente adverso, dos puntos, es un cambio sustancialmente adverso en el target. Entonces, esto lo convierte en una cláusula circular y como tal en una cláusula general que tiene que ser aplicado al caso concreto para determinar si ha ocurrido un MAC o no, lo cual claramente debe tener en cuenta los hechos, las circunstancias del caso, el tipo del mercado, si es volátil o no, entre otras circunstancias. Pero un aspecto, un criterio que ha establecido la Corte de Delaware es que se tiene que el MAC, al tratarse o al materializarse en una devaluación de la empresa, ello tiene que enfocarse en los ingresos futuros del target, que es finalmente lo que le da valor a una empresa conforme a la teoría financiera. La empresa vale según los ingresos que pueda generar. Y en base a ello, será importante tener en cuenta los ingresos a corto, mediano plazo o a largo plazo según el tipo de operación. Si se trata de una compra estratégica, por ejemplo, una empresa compra a su competidor, la disminución de los ingresos tiene que ser vista a largo plazo. Por el contrario, si se trata de una compra financiera, por ejemplo, liderada por un financista, por un fondo de private equity o un corporate rider similar, la disminución de los ingresos deberá evaluarse al corto plazo, porque en una compra financiera usualmente el comprador adquiere para comprar y revender y ganar el diferencial. Y al menos estos han sido algunos criterios establecidos por la Corte de Delaware ya desde el caso Tyson Foods desde 2001 en adelante, que digamos ha sido sostenida a lo largo del tiempo por la Corte de Delaware en 4 fallos posteriores y también aceptado por la doctrina americana y el derecho comparado. Y como quinta y última pregunta tenemos la siguiente. ¿Cuál es la ventaja o diferencias de contraer con una cláusula MAC ante la posibilidad de que las partes utilicen medios alternativas de solución? O la justificación de por qué se incluye una cláusula MAC, al igual que, por ejemplo, una cláusula hardship, es porque la regulación civil no está pensada para operaciones complejas. Solo pensemos recordemos la regulación del contrato de mutuo en el Código Civil que hace referencia a suma de dinero o a cosas fungibles, porque en principio el mutuo no está limitado a la suma de dineros y muchas jurisdicciones civilistas regulan al mutuo para que sea aplicable también a cosas fungibles o cosas consumibles, porque en principio se pueden devolver otras del mismo valor y la misma calidad. Esto es solamente una muestra de cómo el Código Civil, digamos como norma general, tiene que regular supuestos, valga la redundancia, de carácter general, y en todo caso es labor de las partes adecuar la ley, dado que es supletoria en el derecho de contratos, para que funcione de mejor manera en sus contratos específicos, como pueden ser las compras de empresas o los financiamientos. Y es por esta razón que se crea la cláusula MAC, porque en principio se maneja un estándar distinto. Tengamos en cuenta que una compra de empresa es básicamente una inversión y el inversionista debe sentirse cómodo con las condiciones existentes al momento de la fecha de firma para desembolsar el precio. Caso contrario, se encontrará mejor con el dinero en su bolsillo. Entonces, si tenemos esto en cuenta, tal vez las doctrinas tradicionales de la fuerza mayor o incluso la excesiva onerosidad de la prestación no sean adecuadas
o impongan estándares muy altos. O sea, un comprador en principio no quiere llegar hasta el extremo de la imposibilidad, y tal vez si es que podría alegarse la imposibilidad, porque recordemos que no procede ante el pago de suma de dinero, y tal vez la excesiva onerosidad también esté pensado en otros supuestos. Para empezar, en el Perú la excesiva onerosidad permite demandar la adaptación del contrato, algo que no guarda coherencia con los intereses de las partes en una operación de M&A, ya que si ocurre un MAC, en principio la solución deseable es la terminación del contrato, no la adaptación. Y si fuera posible la adaptación o la renegociación, ello sería de manera privada. Entonces, claramente, por ejemplo, la excesiva onerosidad no permitiría, no otorgaría a las partes la mejor solución. Y sobre todo, por ejemplo, si pensamos en la excesiva onerosidad, recordemos que se trata de un remedio judicial, hay que demandar ante un juez o árbitro, mientras que una cláusula MAC o una cláusula hardship en principio tiene el objetivo de privatizar el procedimiento de corrección del cambio de las circunstancias, de manera que dicha corrección se mantenga de manera privada, sin necesidad de acudir a un juez, lo cual es visto por sistemas anglosajones y en la contratación internacional como algo indeseable, ya que para garantizar la previsibilidad en torno al contrato, se prefiere que sean las partes las que vía renegociación privada sean las que definan el futuro del contrato, en lugar de darle el poder a un juez para que intervenga en el contrato, sea con la resolución o con la adaptación del contrato. Por ello es que la cláusula MAC esté estandarizada en contratación corporativa y financiera, así como la cláusula hardship se encuentra estandarizada en contratos comerciales internacionales, porque permiten a las partes incorporar en el contrato un esquema adecuado a la operación en concreto. Muchas gracias, doctor. A nombre del equipo de B-Lawyer le extendemos nuestra gratitud y esperamos contar con usted para futuros eventos académicos. Gracias.